la número 844. Vamos a leer el verso 31 del capítulo 12 y luego vamos a leer los versos 1 al 3 del capítulo 13. Así es de que, hermanos, ahí vamos a tener basado el sermón de esta tarde. Dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El 13, verso 1 al 3. Si yo hablase lengua humana y angélica, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ojalá, hermanos, que pudiéramos decirle a otras familias que puedan unirse a nosotros en este estudio que vamos a tener. Hoy es prácticamente la introducción a que vamos a estar haciendo, pero en realidad son varios estudios los que vamos a estar teniendo del amor. El tema general es la excelencia del amor. Ese es el tema general y vamos a estarlo desglosando con algunos ejemplos de amor y de sacrificio que se ven en este capítulo, en esta carta. Un capítulo que está basado prácticamente en eso, en el amor de Dios. Ahora, tengo que decirles algo. Por todos lados encontramos el amor, ¿verdad? Ustedes saben de que hoy los jóvenes dicen que es que yo, si en el amor de esta muchacha me muero. Les tengo buena y mala noticia. La buena noticia es que el amor es infinito, lo cubre todo, ¿sí? La mala noticia es que hasta aquí no hay una sola persona que haya muerto de amor. No hay una sola. Y usted dirá, bueno, ¿y qué pasa con los que se quitan la vida porque están enamorados? Ellos no mueren por amor. Ellos se mueren porque o se quitan la vida porque perdieron la esperanza, por su debilidad. Pero nadie, hasta aquí nadie se ha muerto por amor, humanamente hablando. El único que murió por amor es Cristo. Él sí murió por amor. ¿Por qué? Porque nos amó tanto a nosotros que aun cuando nosotros no merecíamos su amor, Él se entregó por nosotros. Ese es el único, la única persona que ha muerto por amor es Cristo. De ahí nadie más. El amor va y viene. Las personas van y vienen. Y mire, me gustó mucho lo que dijo un pensador, un filósofo hace unos días. Y él dice, en realidad dice, el amor por la esposa, por la pareja, se termina. Es como una rosa que hay que estarla regando todos los días. Con actitudes, con palabras, con acciones, hay que estar regando todos los días. El problema, dice, ¿qué pasa cuando usted deja de darle agua a una planta? A un rosal. ¿Qué pasa cuando deja de darle agua? Simplemente se muere. Así es el amor. El único amor que nunca se acaba, aunque sea malo, es los hijos. Uno no deja de amar a sus hijos, aunque estos hijos sean malos. Ese es el único amor que no se acaba. Porque han salido de nosotros, son parte de nosotros, son parte de nuestra sangre. Entonces, dice él, no, nadie se ha muerto hasta aquí por amor. Lo único que se muere por amor, dice, el único que murió por amor es Cristo. Y así debemos mantener. Hermanos amados, ahora en esta carta encontramos varias cosas que creo yo que vale la pena analizar. Primero, el amor de Dios es un amor sin condición, un amor que está dado de tal manera, está de tal manera estructurado
que nunca faltará, ni se debilitará, ni terminará. Incluso si ustedes, cuando vayamos al último versículo de este capítulo, nos damos cuenta que se acaba todo, pero lo único que trasciende hasta la eternidad es el amor. ¿Por qué creen ustedes que el amor pasa hasta la eternidad? Porque Dios es amor. Dios ni siquiera ama su ser entero. Uno de los más magníficos atributos que definen la naturaleza, el carácter y la bondad de Dios es el amor. Porque si Él no hubiera amado a esta humanidad, Él no hubiera enviado a su Hijo. Y este sermón lo voy a partir en dos. Hoy solamente vamos a ver la primera parte, que tiene que ver con la superioridad del amor sobre los dones. La próxima semana vamos a estar viendo la otra parte, que tiene que ver el amor, que es el fundamento de lo que somos nosotros. Entonces, hermanos, sin duda alguna, dice un pensador, que 1 Corintios es una carta de amor y también es un himno, un salmo cantado con las melodías del amor. Así que nosotros, al leer esta carta, podemos decir verdaderamente que sí podemos amar a nuestra pareja. Pero para amar a esa pareja, primero tenemos que amar a Dios. Si no amamos a Dios, nuestro amor va a estar comprometido con nuestra voluntad. Y si nuestra voluntad no está sometida a la voluntad de Dios, lo que se va a ver reflejado prácticamente es un amor interesado. Adán, antes de la caída, amaba incondicionalmente, perfectamente, amaba eternamente antes de la caída. El problema es que la caída vino a distorsionar todo, comenzando con ese maravilloso sentimiento que es el amor, esa maravillosa virtud, ese maravilloso fruto de lo que somos. Comenzando desde ahí, Adán perdió el interés por su esposa Eva. Perdió el interés por mantener una relación con Dios. Adán se volvió tan duro de corazón que lo único que le interesaba eran sus propios bienes. Y la mujer pasó a ser para Adán y la descendencia de Adán un objeto. Y para la mujer, el hombre pasó a ser prácticamente una forma de sentirse mujer completa. Sin embargo, eso no es culpa de Dios, es culpa del pecado que se introdujo en el mundo. Y por causa de ese pecado, Dios mismo le dice a Eva: tu deseo será para tu marido. Y Adán le dice: tú serás el proveedor de la casa, pero en eso de proveer para la casa vas a sufrir mucho. Porque estaba destinado que todo lo que la tierra produjera, se produjera de tal manera que fuera fácil su cosecha. Pero ahora la tierra produjo cardos y espinos. Ahora la tierra ha producido maleza mala, hierba mala. Ahora la tierra, después de la caída, empezó a deteriorarse. Antes del diluvio, de abajo de la tierra brotaba lluvia. La lluvia no caía del cielo, la lluvia caía de abajo hacia arriba. Y así se regaban los campos. Con el diluvio, por causa de la multiplicación del pecado, la lluvia empezó a caer del cielo, y eso es lo que causa, ustedes pueden ver, quebradas, ríos y un montón de malas cosas en esa tierra. En fin,
con la habilidad para que otras personas nos amen a nosotros también. El asunto es de relación, cómo nos relacionamos con los demás. Mis hermanos, ¿cómo ama Dios? Esta es una pregunta que debemos hacernos todos los días. ¿Cómo ama Dios? Hay varias prerrogativas acerca del amor de Dios, pero yo tengo dos nada más para compartir con ustedes. Dios ama perfectamente. O sea, cuando en la Biblia se define el amor de Dios, se define como un atributo perfecto. Pero paso al segundo punto. Lo llena todo. El amor de Dios lo llena todo. ¿Por qué creen ustedes que Dios no ha destruido este mundo con todo el pecado que hay? Porque en el amor de Dios existen tres atributos en un solo atributo. Existen tres definiciones. Y la primera definición es longanimidad. Longanimidad quiere decir que Dios tiene paciencia con nosotros. Dios tiene paciencia con el ser humano. Y aunque el ser humano merece la destrucción, Dios está guardando todo para el día final. Eso no significa que no va a venir castigo sobre este mundo. El castigo está determinado que suceda para los impíos. Pero Dios lo está guardando para el día final, cuando Él llame a juicio a todas las naciones. Entonces, ese es uno de los atributos de la longanimidad, la paciencia que Dios tiene por nosotros. El otro atributo es su bondad. ¿Sí? La bondad de Dios, que el sol sale para impíos y para creyentes en este mundo. El Dios está derramando de su gracia sobre todas las personas, aun aquellas que no merecen la gracia de Dios. Dios está derramando de su gracia. La otra es su fidelidad. Dios se mantiene fiel. Estas tres características definen un atributo: el amor de Dios. Es un atributo de los más excelentes en Dios. Entonces, hermano, Dios ama perfectamente, pero también Dios ama sin límites. Sin límites. A Dios nadie le puede poner límites, porque su amor lo llena todo el universo lo llena. Ahora, Él fue incapaz, mire, hasta dónde llega la bondad y la misericordia de Dios, que fue capaz de entregar a su propio Hijo a la muerte. A Jesús no lo mataron los romanos, a Jesús no lo mataron los judíos, a Jesús no lo matamos nosotros, a Jesús lo colgó en la cruz el Padre. ¿Para qué lo colgó el Señor, el Dios, a su Hijo? Para que nosotros en Él pudiéramos alcanzar misericordia. Es la única manera que nosotros podemos tener misericordia. Ahora, en la caída, como dije antes, el hombre fue incapacitado para amar. Fue incapacitado para amar por las razones correctas, porque las motivaciones del hombre siempre, en el amor por supuesto, siempre van a ser recíprocas. ¿Qué significa eso? Que si usted no me ama a mí, yo no lo amo a usted. Porque verdad que es difícil amar a los que nos hacen mal. Es que ese es el problema, que a nosotros nos cuesta amar a aquellos que nos hacen mal a nosotros. Pero verdad que es sencillo amar a los que nos aman. Es bien fácil amar a los que nos aman. Pero es bien difícil amar a los que nos procuran mal. Entonces el llamado de Dios es a que amemos incondicionalmente, sin importar si nosotros vamos a recibir un beneficio o un mal de la persona a la que amamos. Tenemos que amar. Entonces, ¿cuál es la superioridad del amor en los dones? Hermanos, el amor incondicional de Dios se define en el término agapao. El término agapao significa amor incondicional.
sacrificial, amor sacrificial, un amor con el que nosotros se nos ha cubierto una infinidad de faltas. Así nos ama a Dios. Los grecos prácticamente tenían tres maneras de definir el amor. Tenían la idea fileo, que es el amor filial, el amor que tenemos entre hermanos, el amor que tenemos entre amigos, el amor que tenemos como comunidad, es el amor fileo o filial. Nos amamos con ese amor, somos amigos y tenemos aprecio por los amigos, amamos a nuestra familia. Entonces, la otra parte con la que definía el amor era el amor eros, que estaba fundamentado prácticamente en el Dios de la fertilidad, tanto de los fenicios como después de los grecos y después de los romanos. El Dios de la fertilidad era el Dios eros, que también de ahí, de esa palabra o de ese nombre eros, se deriva la palabra erótico. Entonces, el amor que se tiene entre pareja es el amor que se tiene relacional, donde una mujer y un hombre se unen. Ese es el amor fileo. Pero el amor agapao, ese amor es definido y solo le pertenece a Dios. De hecho, si nosotros vamos, cuando Jesús se le aparece a Pedro, después de resucitado, Jesús se le aparece a Pedro, las primeras dos veces le dice: Pedro, ¿me amas? La palabra que utiliza Jesús es la palabra fileo. Las dos primeras palabras: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Cuando a la tercera vez Jesús, en busca de restaurar a Pedro, le dice: Pedro, ¿me amas?, cambia rotundamente el término y deja el término fileo y utiliza el término agapao. Pedro le está diciendo al Señor: me amas a tal grado que te sales de ahí del agua, dejas tu red, dejas los pescados, dejas tu arca y me sigues de hoy en adelante. Y Pedro dice: Señor, tú lo conoces todo. En ti no hay nada oculto. En ti no hay nada que yo pueda esconder. En ti no hay nada que yo pueda decir: yo no puedo porque tú no me ayudas. No, Pedro dice: ayuda mi incredulidad. Yo sí quiero ser tu discípulo. Yo sí quiero ir a anunciar el Evangelio. Pero mi debilidad es tan grande que yo no puedo con mis propias fuerzas. Ese es el amor con que el Señor nos ha amado. Hermanos, el amor agapao define a Dios en la expresión más gloriosa de su ser. La expresión más gloriosa de Dios está en su amor. ¿Se recuerdan del versículo que leímos? El capítulo 5, verso 8 de Romanos. Antes de que nosotros le amáramos a Él nos amó a nosotros y entregó a su Hijo por rescate de nosotros. Hermanos, así que el creyente puede estar seguro de que Dios le ama sin medida. Dios ama a la iglesia ilimitadamente. Y por eso es que la iglesia jamás va a ser comprometida. Porque Dios le ama sin límites. Hermanos, Dios no ama un poquito hoy, otro poquito mañana y otro poquito pasado mañana. No, Dios nos ha amado completa, perfecta, absoluta y fielmente. De tal manera que en ese amor que Dios nos ha dado a nosotros podemos unirnos con Él en sabiduría e inteligencia, porque Él nos ha amado. Hermanos, el amor de Dios ofrecido para la iglesia
Es esa parte de las perfecciones de Dios. Por eso es que Él nos llama todo el tiempo al arrepentimiento. Él nos llama todo el tiempo a una vida en Él. Él nos llama todo el tiempo a que confiemos en Él. Hermanos, por ningún motivo, y metas esto en la cabeza, porque hay muchos grupos de creyentes que enseñan que a hoy Dios le ama, mañana Dios le aborrece, después Dios le vuelve a amar, después Dios le vuelve a aborrecer. O sea, como que Dios jugara a ping-pong, ¿verdad? Usted sabe cómo es el ping-pong. No, Dios no ama así. Él nos ha amado de una vez y para siempre. Ahora, si nosotros caemos de la gracia de Dios por alguna razón, si nos apartamos del amor de Dios por alguna razón, ¿qué es lo que va a venir sobre nosotros? Miseria. Eso es lo que va a venir sobre nosotros, miseria. Pero eso no significa que Dios nos va a dejar para la eternidad en la miseria. Él nos va a decir, bueno, ¿te gusta el mundo? Disfrútalo por un tiempo y verás lo que el mundo te va a dar. Pero al final Dios está allá y nos llama nuevamente. Porque su amor no es que terminó de amarnos. No, como buen Padre, Dios permite que nosotros experimentemos la maldad que existe en este mundo y luego Él nos trae hacia sí nuevamente. Hermanos, el apóstol Pablo expone magistralmente la importancia del amor. Este amor tiene su base en Dios. Todo lo que el hombre hace sin la virtud del amor es por motivos egocéntricos. Todo lo que nosotros hacemos sin la virtud del amor es por motivos personales. No significa que no sirva, es que si el amor de Dios, nosotros no somos nada. Sin el amor de Dios, nosotros no somos nada. Nada tiene sentido sin el amor de Dios. Ahora, el apóstol Pablo aquí está haciendo una comparación entre los dones. Recuérdense que esto, por lo menos estos 3 capítulos están conectados. El capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14 de 1 Corintios. Aunque en 1 Corintios 13, Pablo le da un sentido diferente a su exposición. En el capítulo 12, Pablo está exponiendo los 9 frutos del Espíritu. Los 9 dones del Espíritu, no frutos, los 9 dones del Espíritu. Entre ellos está la fe, entre ellos está hacer milagros, entre ellos está el profetizar, entre ellos está el don de ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el apóstol Pablo, llegando al verso 31, miren lo que dice el verso 31 del capítulo 12. Dice Pablo, procurad pues los dones mejores. Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino mucho más excelente. Pablo está a punto de entrar en materia. El verso 31 sirve como el eslabón al capítulo 13. Yo les presento un camino mucho más excelente. ¿Cuál es el camino mucho más excelente que les presenta Pablo? El amor. Ese es el camino más excelente. Y él empieza su argumento desde el punto de vista, los dones son buenos. Y la iglesia es importante que tenga dones. De hecho, todos nosotros tenemos dones que el Espíritu nos ha dado. Unos el de dar, otros el de profecía, que el profecía no es como lo ven algunos grupos místicos por ahí. El don de profecía es la exposición clara y contundente de la palabra de Dios. No es que yo voy a empezar a balbucear cosas desde aquí del púlpito o desde ahí de la banca. No, yo estoy exponiendo la palabra de Dios y Dios me ha constituido a mí, entre comillas, un predicador, un profeta, que quiere significa un predicador de la palabra
ministerio de los profetas del Antiguo Testamento. Y eso fue el ministerio de los apóstoles en el Nuevo Testamento. La predicación pura del Evangelio a través de la palabra de Dios. No es el de hablar uno, no es de adivinar el futuro. Eso nunca fue el propósito de Dios. Porque el futuro nadie lo conoce. El único que conoce el futuro es Dios. Nadie lo conoce. Entonces, el apóstol Pablo, después de señalarle a los corintios la importancia de los dones carismáticos, así son definidos, y los ministerios, porque ahí también habla de los ministerios, ahora pasa a decirles que los dones y ministerios, sin la verdadera razón para lo que les son dados los dones y los ministerios. ¿Cuál es la verdadera razón de los dones? La edificación del pueblo de Dios. Vea conmigo 1 Corintios capítulo 14, verso 12. 14, verso 12. Mantenga abierta la Biblia, hermano, porque sobre todo en estos versículos, en este capítulo, vamos a abrir la Biblia. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para edificación de quién? De la iglesia. El problema de los corintios era que los dones eran: es que yo hablo con profecía, Dios me ha dado mi don de ciencia, vos eres menos espiritual que yo porque yo tengo ese don de Señor. Los corintios se llenaron de orgullo por los dones que tenían. Es que mira la voz que Dios me ha dado, es una voz maravillosa para cantar a Dios, pero aún me ha dado Dios una buena voz. Entonces, en vez de edificar la iglesia, lo que estaban haciendo era como la levadura, hinchar el pan, ¿verdad? Eso es lo que estaban haciendo. Ahora vaya conmigo a Romanos capítulo 12 también de Romanos, los versos 3 y 4 de Romanos, capítulo 12. Y los llevo para que busquen estos pasajes, para que vean que no estoy inventando. Es la Biblia la que nos está hablando. Romanos está atrás de Corintios, un libro atrás de Corintios. El verso 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo ¿con qué? Con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Por eso decía al principio, todos nosotros tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo y somos miembros del cuerpo de Cristo. Los dones de ustedes complementan mis dones y mis dones complementan los de ustedes. Entonces los dones que Dios le da a la iglesia son para edificar a la iglesia y para unificar a la iglesia. Hermanos, si nosotros utilizamos esos dones por asuntos egocéntricos, no hay edificación y no sirve de nada. Esa es la idea del apóstol Pablo. El apóstol Pablo pasa a lo necesario. Los dones son el gran varón para el buen funcionamiento de la iglesia. Sin embargo, hay algo mucho más fundamental para la iglesia que los dones. Esto es llevar a la práctica esos dones, primero, con amor, con compasión y por edificación. Estos son los tres componentes: amor, compasión y edificación. ¿Por qué? Porque la iglesia se lo merece. Ellos se jactaban de tener dones y habilidades extraordinarias. Y el apóstol Pablo les dice: es bueno que tengan dones y que los anhelen, pero
excelente, dice Pablo. Pablo pasa de la expresión de los dones para los santos a un excelente elemento de la vida cristiana. El mostrar el amor por los demás. El segundo, el cristiano sin amor no es nada. Pueden manifestarse en él los 9 frutos, los 9 dones del fruto del Espíritu. Puede manifestarse en él el fruto del Espíritu, que son las 9 características también. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Pero si en él no existe la base de sus 8 manifestaciones del fruto, no sirve de nada. ¿Y cuáles son esas manifestaciones del fruto? Comienza con la fe hasta la mansedumbre y la templanza. Hermanos, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, el verso 1, véanlo ahí, el verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retine. En otras palabras, soy como este mueble de madera que solo hago ruido. ¿Qué melodía le puede sacar a ustedes? Ninguna, porque no es un instrumento. Solamente hace ruido. O si usa 2 platos y lo une, ven los platos que tienen las baterías y los une, solo hacen ruido solos. Necesita los otros instrumentos para poder entender lo que está haciendo. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo dice: si yo tuviera todos los dones y el fruto del Espíritu, las 9 características del fruto del Espíritu y los 9 dones, que aquí está 1 Corintios 12, y no tengo amor, no sirvo para nada. No sirvo para nada. ¿Verdad que está serio esto, hermano? No está fácil este asunto. Ahora, ¿qué está hablando de los dones de lenguas? Aunque el apóstol Pablo aquí utiliza la palabra glosolalia, que es la misma que utiliza en el último don que manifiesta en el capítulo 12. Lo que está diciendo es prácticamente, aunque yo hable todos los idiomas del mundo, que es una infinidad de idiomas los que hay en el mundo, aunque yo hablase y manejase inglés, francés, alemán, ruso, mandarín, español, inglés, todos los idiomas que son más conocidos por nosotros, aunque yo manejase todos estos idiomas y predicase en todos estos idiomas y enseñase en todos estos idiomas e hiciese todo lo que está en parte de estos idiomas y no tengo amor, no me sirve de nada. Ahora piense usted en todo eso que dicen que Dios les da profecía y que Dios les da una ciencia y que son los más irritados que nos encontramos en este mundo. ¿Cómo puede uno pensar que Dios habita y que Dios es el que está hablando de una persona que es irritado y que se siente superior a todos los demás? No, hermanos, la palabra del Señor nos está diciendo aquí, aunque yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿sabe qué? No se sabe. Nadie conoce el idioma de los ángeles. Nadie conoce el idioma de los ángeles. Y el apóstol Pablo dice, aunque yo hablase lenguas humanas o angélicas, no sabemos. Hasta aquí no hay quien pueda definir esa cosa de las lenguas angélicas. No sé si se trata del balbuceo que algunos hacen o no se sabe. No se sabe cuáles son en realidad esas lenguas angélicas, porque nadie conoce el idioma de los ángeles. Ahora, no pongamos el enfoque en lo que está diciendo Pablo acerca de las lenguas angélicas. Pongamos el enfoque en el significado primordial. Si yo no tengo amor, de nada sirve que yo hable en lengua humana o en lenguas angélicas. De nada me sirve.
¿Por qué? Porque vengo a ser como un metal que solo hace ruido. Porque las lenguas, les voy a poner un caso, y perdonen si alguno se siente ofendido por la ilustración que voy a usar. Pero si aquí viniera alguien hablando en idiomas angélicos que nadie entiende, no hay ninguna persona para interpretar, y empieza a predicar desde este púlpito en esos idiomas, le quiero preguntar, ¿sirve de algo para la iglesia eso? Claro que no. ¿Para qué le va a servir a usted que le vengan a hablar? Incluso si no hablamos inglés, si viene un inglés a predicarnos de aquí, no hay traductor, ¿usted le edifica la predicación de un inglés? ¿Verdad que no? Entonces entendámoslo de la misma forma. Si aquí viene una persona con lenguas disque angelicales y empieza a hablar en esas lenguas desde este púlpito, no sirve de nada porque nadie la sabe interpretar. Además de eso, la predicación más firme la tenemos en este libro sagrado. Y es desde aquí que tenemos que estudiar nosotros lo que Dios tiene preparado para nosotros. La razón, hermano, por la que el apóstol Pablo usa el término griego glossolalia es porque los corintios entendían que las lenguas como angélicas, y para no crear confusión sigue el hilo lógico más fácil de entender para los corintios, para que se enseñarles a los corintios que lo más importante no es hablar en otra lengua, sino que todo don debe ser desarrollado según la gracia que nos es dada por el Espíritu. Además, el apóstol Pablo está interesado, y me encanta lo que dice Adrian Rogers. La primera evidencia de que somos llenos del Espíritu Santo, dice Rogers, es que dominamos nuestra lengua. No es hablar en lenguas. No, esa no es señal de que somos llenos del Espíritu Santo. La primera señal, dice Adrian Rogers, de que somos llenos del Espíritu Santo es que aprendemos a dominar la lengua que nosotros tenemos. Segundo, las motivaciones de la aplicación de los dones. Sin amor, los dones no sirven de nada. El verdadero amor se da a conocer amando lo que merece ser amado. Porque eso es lo que Dios hace. Nos muestra su amor, que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él dice, el Pablo nos anima ¿a qué? A permanecer en el amor, compenetrados todo nuestro ser, toda nuestra vida cristiana. Esa virtud gloriosa. Ninguna persona que dice tener el don de lengua, sea humana o angélica, actúa por orgullo o por vanagloria. Una persona que dice tener los dones del Espíritu siempre va a actuar en concordancia con los dones del Espíritu. Esta persona siempre va a ir nos va a llevar a la cruz de Cristo. Y con esto voy a ir terminando. Dos cosas más y con esto termino. La primera es, la razón de la vida en Cristo es el amor por Dios y los demás. El gran mandamiento es, ama a tu prójimo, ama a Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. La motivación más grande en la vida cristiana es amar a los demás. De la misma manera como Dios nos amó primero. Y esto nos motiva a querer vivir, a perdonar. Nos permite mantenernos enfocados en el fruto, en lo verdadero. El que tiene el Espíritu Santo, el que tiene los dones del Espíritu, está enfocado en lo verdadero, en lo honesto, en lo prudente, en lo grande y sobre todo en querer vivir para Dios.
siempre vamos a buscar la edificación del cuerpo. No mi edificación, no. Somos un cuerpo en Cristo. Todo lo que hacemos nosotros como cuerpo siempre va a traer gloria a Dios. Es parte de las perfecciones del creyente en Cristo. Y por ende, tenemos la responsabilidad de traer estas cosas delante de Dios. Y termino con este párrafo. El mandamiento de Dios es claro y contundente. Amar a Dios con todo nuestro ser. Esto implica espíritu y cuerpo, pero también amar al prójimo con un amor puro y que se ajuste a las necesidades personales y necesarias del prójimo. Si nosotros amamos al prójimo desde este punto de vista, el amor de Cristo está en nosotros y eso nos perfeccionará como pueblo de Dios. Oramos.